Ahora yo he hablado mucho, ¿eh? Marcel. Ah, perdona, Marcel. Vale. Bueno, me gustaría igual empezar por China, ¿no? De nuevo y de viejo. Porque para mí, como para la mayoría, si puedo decir desde un conocimiento empírico, la mayoría de africanos somos en favor de tener relaciones con China. Es una cosa. El resto es ver, no estamos contentos en cómo lo hacemos. Por ejemplo, dejar la construcción de carreteras, de infraestructura, en cambio de la explotación de un terreno que nosotros no sabemos cuánto vale, sin hacer ni una prospección. China está explotando riquezas naturales y no sabemos cuánto damos a China, pero sabemos la cifra de lo que recibimos de China. Y de ahí, bueno, queda ver si llega a la población o dónde se queda. Entonces, yo quiero decir que China no es nueva en África. Porque desde, si hay que darle una fecha precisa, en 1954, pienso, cuando se organizó la conferencia de Bandung, los movimientos de los no alineados, ya estábamos con China, pero la China ideológica, hablando del contexto de la Guerra Fría, China gran aliado a la URSS. Entonces, China sí que siempre ha estado con algunos países africanos y de hecho siempre hemos tenido un gobierno, en los países donde había gobierno comunista, la rebelión era capitalista y viceversa, ¿no? Para decir que China no es nuevo. Y además, otro punto en favor es que todo el mundo, todos los países, todos los continentes hacen negocios con China. ¿Y por qué no África? Porque eso genera tantos debates. Porque nos quitan la legitimidad, de tener negocios con China. Y además China viene con un nuevo paradigma, ¿no? Un nuevo discurso. China no viene con el discurso de la ayuda, condicionalidad y ayuda. China viene con negocio y diciendo win-win, que todo el mundo va a ganar. Bueno, no digo que es concretamente así, pero al menos es interesante de ver por qué la mayoría de los africanos estamos en favor de China. Las políticas de visado. De visado para los empresarios africanos, ir a China y ir a Europa, no pienso que tengo que comentar nada en esto. Y después quiero comentar, por ejemplo, que vemos mucha hipocresía. Por ejemplo, había muchas manifestaciones antes de los Juegos Olímpicos en China, en las capitales occidentales, por parte de movimientos sociales europeos occidentales. Pero ya cuando entramos en crisis, se callaron y el primer cumbre para resolver la crisis ha estado en China, pienso en 2008. Todos los países, Francia, los Sarkozy, todos los presidentes a China. Pienso que incluso Estados Unidos, cuando tiene que hablar con China, no habla de derechos humanos. Cambia también de discurso. Eso era para hablar de China y algo también igual comentar más allá de lo que nos ha presentado muy bien sobre los movimientos sociales en África. Porque a mí me ocurrió una vez una pregunta que me dejó muy mal para saber si la primavera, ¿cómo se llama? Va a llegar a los países para lo que yo llamo de África negra, para no llamarlo de África subsahariana, un término que no me gusta mucho. Entonces, yo pienso que siempre tenemos movimientos sociales, desde incluso el contexto en que hemos conseguido las independencias. La primavera árabe no tiene que llegar, porque ya está. El único problema es que estamos viviendo en un mundo que va a quedar, bueno, que queda así desafortunadamente de intereses. Y cuando ha habido, por ejemplo, en 2011 elecciones en el Congo, muchos jóvenes de ciudades, yo pensaba, desde aquí en la diáspora, siguiendo los resultados, pensaba que vean, porque yo tengo también gente de la familia, presidente de oficinas de votos, donde que
pasaban a través de Facebook, Twitter, los resultados en función de cada centro de votos. Pensábamos que Kabila iba a irse, pero cuando han manipulado los resultados, los jóvenes han salido a la calle a protestar y mataron a la gente. No entendemos por qué cuando los jóvenes en África del Norte se levantan contra Gaddafi y dicen que bueno, Gaddafi ha matado a civiles y ya esto provoca intervención incluso de la OTAN, que ya no sé en qué zona ubicarse. Pero yo quiero decir solo que los jóvenes sí que estamos desde siempre, incluso en el Congo, por ejemplo, ¿no? El ABACO, aunque era un movimiento étnico, Asociación de los Bacomo, que se ha convertido después en un partido político, sí que era un movimiento social que ha impulsado la independencia de la República Democrática del Congo, ¿no? Y entonces, ahora quiero también recordar la generación consciente, como se llaman así, un movimiento así ideológico de los jóvenes africanos, especialmente a través de la música del hip hop, el hip hop africano, ¿no? Y gente jóvenes que tienen otro discurso. Y por ejemplo, mismo en el Senegal hay otro movimiento que se llama Yanama, ¿no? Que tengo que decir que son movimientos al final de los jóvenes en África subsahariana que se levantan, pero desafortunadamente no tienen después aliados al nivel internacional, al nivel occidental, de un Sarkozy que se pueda levantar, no sé si era para los jóvenes que han matado o para callar la boca que ciertas verdades que Gaddafi iba a decir que no salga a la luz. Pero sí que faltamos pero que la primavera árabe no tiene que llegar porque ya está. Entonces, para terminar, bueno, solo son mis comentarios, ¿no? Sobre el informe de African Society, no sé cuál es el nombre. Royal African Society, ¿no? Sí, en cuanto a la fuga de cerebros, me ha gustado mucho el juego de palabras que han utilizado, ¿no? Para decir, al lugar de pensar qué tenemos que hacer, pensar qué debemos de dejar de hacer. Yo pienso que una de las cosas a dejar de hacer es de hablar de la fuga de cerebro de África hacia otro mundo, porque al final pienso que en España los cerebros huyen hacia Estados Unidos. Pero ¿por qué eso no genera tanto debate? Porque España capacita cerebros de África para contrastar las palabras brain drain, que es en inglés. Fuga de cerebro hay que contrastarlo con brain gain, ¿no? ¿Cómo decir? La capacitación de cerebro. Es esto que falta en África. No son estos cerebros que se van. ¿Por qué lo digo? Porque sí, en África se capacitaba, o desde la diáspora, los africanos que están con nosotros, ¿cuánto hemos capacitado? ¿Cuántos cerebros hemos capacitado? Sí, nos preocupábamos mucho de la capacitación del cerebro y hablaremos menos, sobre todo incluso ellos mismos ahí en Inglaterra, menos de brain drain, sino de capacitar. Yo pienso que es un mito porque al final veo que muchos cerebros africanos hoy día se están capacitando ahí y espero que con la creación hoy día de la Universidad Panafricana que tengamos más cerebros capacitados que más cerebros que huyen del continente. Bueno, son mis comentarios. Venga, Paquita. Marcel ha cogido varias cosas de las que yo quería decir, en la línea de lo que yo pensaba. Pero voy a fijarme en la cuestión de los chinos en África. Conocí mi experiencia personal directa es en Burkina Faso, donde la presencia de China pues, es muy antigua. Justo después de la independencia, al año mismo de la independencia, ya hubo una presencia para la agricultura, una presencia muy modesta, muy callada, de chinos que vinieron para el arroz, nuevas formas de cultivar, etc. Bueno, no planteaban ningún problema como una invasión o como una presencia, como era la presencia de los colonos o de la cooperación francesa que dirigían, que, en fin, se les podía reprochar porque venían con
los obreros mismos no cogían obreros allí en el país, pero no se imponían. No había, era más bien como, no sé si era un ensayo de lo que más tarde va a ser en otros países la presencia china, pero en ese momento, cuando después se empezó a hablar de la presencia china como una competencia a la presencia occidental, pues me alegré mucho de ver el estilo de la presencia china, que también, como os decía, era claramente, venían por negocios y las cartas estaban sobre la mesa. Y la reticencia que veía en los comentarios, los artículos que se escribían, pues siempre pues era pues, engrandeciendo el problema. Pero en el fondo, yo pienso que los africanos tenían derecho a elegir la forma de cooperación que querían, tenían más derecho a la palabra, era completamente distinto. Yo también pues, me alegro que esa presencia pues, sea como es, sintiendo que toda presencia o toda imposición del exterior pues hay que dejar a los africanos ser ellos mismos los que eligen sus partidariados, que eligen la forma de cooperación que quieren y que no son buenos occidentales para... En cuanto a la fuga de cerebro, pues también, ¿quién somos nosotros para prohibir o condenar que los africanos puedan ejercer su profesión en un sitio que les ofrece más posibilidades y que en muchos casos si no vuelven es porque no pueden? Porque yo conocí en Guinea Ecuatorial pues, como muchos de los que llegaban pues a los pocos días estaban los intelectuales que llegaban, si no eran de los gustos de nacías, pues estaban con el machete cortando árboles en el bosque, o bien desaparecían en un sentido más bien. Porque en el fondo, sobre todo eso forma parte de nuestra prepotencia y el derecho que nos hemos creído pues, a decir lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. ¿Quieres comentar? No, eso, venga. Entonces, hay 4 preguntas. Si hablamos poco tiempo, cada uno, y sin pues terminaremos pero que a menos 10, si no os importa, cortaré, estéis hablando de aquí. ¿Os parece? Manolo. A ver, yo quería hablar un poco como que las alternativas nos movemos también un poco en lo que se marca, lo que marca tendencia, ¿no? Esto de decir, pues, las redes, los teléfonos móviles, no sé qué, y desde los comités tenemos como más experiencia en otras redes que se han ido forjando principalmente lo que son mujeres que están trabajando sobre el terreno y que, bueno, en el libro de Latouche, ¿no?, lo marcan como una alternativa real desde abajo a lo que son una alternativa real a lo que sería la situación de África. Es decir, no nos movemos, no se mueve la economía en grandes cifras ni en grandes parámetros de estos que pueden manejar el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional, sino que son en realidad una economía que no figura en las grandes cifras, pero que en realidad están manteniendo un poco lo que es la vida y manteniendo las sociedades, ¿no?, y estructurando y ayudando a estructurar las sociedades. No sé, en esa línea, yo es que al principio, en la primera parte de la charla, cuando hablabas un poco de cuáles han sido las estrategias que han llevado hasta llegar de la descolonización al afropresimismo, al afrooptimismo y al afrorealismo, pues yo veía como que se han dado. Bueno, yo no estaba en África y conozco África más que nada a través de la literatura. Creo que la literatura es un buen medio para conocer África. Entonces, con lo que cuentan los escritores africanos, se ve como que las descolonizaciones despertaron unas grandes esperanzas y se pensaban que se podían reapropiar de lo que serían sus propios países, y se vio como fueron coaptadas un poco todas sus esperanzas por unas minorías
que fueron destruyendo todo su sistema de vida, destruyendo las sociedades. Creo que la gente que está trabajando en África ha visto cómo desde los años 60 las sociedades africanas han sufrido un periodo, un proceso de empeoramiento, ¿no? De desestructuración, de destrucción un poco de todo el tejido social. Entonces, que digamos que sería como un plan preconcebido de destrucción de unas sociedades para luego decir, no existe otra alternativa que la que vamos a plantear así. Que en este sentido, hasta cierto punto, lo estamos también viendo, perdón, sí, me perdí un poco. Lo estamos también viendo un poco aquí como se plantea como inevitable el que vamos perdiendo derechos, vamos perdiendo prestaciones, vamos perdiendo todo esto, ¿no? Entonces luego nos plantean todo como inevitable y no hay modelo porque no nos dejan otra alternativa. En fin, son muchas cosas. Bueno, ¿no quieres decir más? Pedro. Sí, bien. Bueno, solamente aportar otros dos datos a los de China en África. Uno es desde Angola. En Angola están también, lo mismo que ha dicho Marcel, contentos con los chinos. Es decir, escuché a Delfina Capamba, se llama, una chica que estaba estudiando aquí en España, angoleña, en un foro social de Madrid y con un pequeño PowerPoint nos estuvo explicando el por qué estaban contentos con los chinos. Se ha dicho aquí, hacen infraestructuras y demás y en las negociaciones tratan de igual a igual. Hacen negocios. No lo visten tampoco de tanta parafernalia como aquí, que luego al final es un engaño. Y es un aprovechamiento de los africanos. Y luego también escuchamos en Valladolid hace unos años una conferencia de un jesuita que forma parte de un grupo de estudios dentro de Congo, un jesuita congoleño, dentro de la República Democrática de Congo, que analizan los contratos que establece el gobierno de la República Democrática de Congo o las empresas mineras de la República Democrática del Congo con empresas exteriores, con transnacionales. Y decía, no me acuerdo bien de las cifras, pero para darnos una idea, era, empresas occidentales en general no pasan de que quede en Congo el 10% de lo que explotan. Con los chinos andamos por el 50%. Esto decía aquel conferenciante que escuchamos en Valladolid en la universidad, un jesuita en un grupo de estudios independiente del gobierno, porque el gobierno de la República Democrática del Congo, nos dijo él mismo, no tenía capacidad para hacer ese tipo de análisis de los contratos. Esos dos datos por aportar para conocimiento de todos. Oye, se agradece mucho eso que tú acabas de decir, lo del acortamiento, porque así dará más. A ver, María José. A ver, yo voy a indicar otro protagonista de la cooperación que pienso, yo lo viví muy de cerca hace años ya. En el norte de Congo-Brazzaville había un problema para construir una carretera en la selva. Claro, en la selva habían ido alemanes, habían ido ingleses, y aparte de no dar con la técnica o no ser eficientes en combatir, poder hacer una carretera en aquella selva realmente tropical y dura, era que creaban mucho conflicto con el Congo. Bueno, pues el Congo en aquel momento tenía un gobierno, pues yo os estoy hablando del año 1988, 89, 90, por ahí, ¿no? Entonces, claro, había un presidente que miraba más por su pueblo en aquel momento que el que hay ahora. Y él decía que no podía ser el conflicto, o sea, él quería que hubiera quien fuera a construir la carretera, de acuerdo, pero en cooperación con el pueblo y que realmente aquello fuese un desarrollo, un proyecto de desarrollo. Y llegó Brasil, y Brasil consiguió hacer una amistad afro-congolesa, que la he vivido yo de cerca, realmente fue una integración que hubo hasta matrimonio, no es un incidente, pero es verdad, en los 3 años que duró y la carretera fue un éxito, o sea, fue como un combinar,
que realmente aquello fue pues eso, un proyecto de desarrollo de un pueblo de sur a sur, y realmente lo que el norte no había conseguido. Yo realmente a mí aquello se me quedó muy grabado y lo tengo siempre, y realmente Brasil vuelve bastante a la carga ahora, en África también, por lo que yo leo de alguna cosa y eso, pues claro, pues en fin, te ofrecen y yo pienso que en ese sentido Brasil es un poquito diferente a China, o sea, como que tiene más en cuenta, más tirando hacia nosotros, que tampoco vemos mucho los derechos humanos, pero un poquito más, como un término medio, ¿no? Y luego, en otro aspecto, yo sigo muy de cerca porque el tema del acaparamiento de tierras, y yo tengo que decir que aunque está siendo un fenómeno brutal, está habiendo una reacción muy tremenda de la sociedad civil. Y entonces lo que yo creo que tenemos que darles es voz. Realmente cuando ellos dicen lanzan una campaña o dicen escribir, nos tenemos que poner como locos a escribir y realmente hacer presión, porque si ellos en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo y notan presión de muchos grupos europeos apoyando, a África le damos la voz, que a veces ese es el problema, no darle eso, como el pasillo ese para poder llegar su voz, ¿no? Sí, Pepe. Bueno, dos cosas. La primera, respecto a la fuga de cerebros, voy a comentar una cosa que me pasó con un primo mío. Tengo un primo que es profesor en la Facultad de Informática de Murcia. Y el sábado pasado estábamos hablando yo le pregunto por sus alumnos y tal, de vez en cuando, la Olimpiada de Informática que se hace, que son competiciones y tal. Y en un momento de la conversación empezó a hablarme de alumnos suyos, que uno estaba en Microsoft, otro estaba trabajando en Amazon, otro estaba trabajando para Nokia, y bueno, me dijo, no, pero es que ya incluso alumnos que no son brillantes también están fuera en el extranjero trabajando. Entonces, claro, esto se puede ver desde diversos puntos de vista. Uno puede ser, pues bueno, en realidad, como profesor, pues puedo estar orgulloso de que alumnos míos estén ahora trabajando en las grandes empresas. Otro puede ser, pues esas personas, si aquí no encuentran trabajo, pues tienen que irse fuera a buscar trabajo, se han formado para eso, y bueno, pues si aquí no hay trabajo, pues se van a ir. Pero también se puede ver de otra manera, y es que, ¿cuánto ha costado realmente formar a esas personas? ¿Y quién ha pagado la formación de esas personas? Pues claro, hay una infraestructura que ha sido necesaria crear. Ha habido una infraestructura que ha sido necesaria crear para que esas personas consigan esa formación, que no la ha pagado Microsoft, sino que la hemos pagado entre todos los españoles. Ha sido el gobierno español quien ha tenido que crear unas infraestructuras de muchos años, mantenerlas y financiarlas durante muchos años para que esa persona termine con esa formación. Y eso vale muchísimo más que la matrícula que le ha pagado. Entonces, Microsoft, por muy poquito dinero, consigue una élite de programadores sin que el gobierno americano haya tenido que invertir esos miles de millones en formar a esos programadores, ¿no? Entonces, claro, el Estado español ha invertido miles de millones para que salgan 50 programadores de élite, de los cuales 49 se van fuera y uno se queda aquí. El gobierno americano no ha invertido nada y solamente tiene que pagar el sueldo. Entonces, es otro punto de vista a la hora de verlo, ¿no? Eso es con respecto a la fuga de cerebros. Y luego, otra cosa que quería comentar es que a mí personalmente me duele que se ignore, no es que se ignore, sino que no haya todavía conciencia de la guerra sanitaria que se está haciendo
en África y en otros muchos sitios, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en un siglo crítico con respecto a la soberanía sanitaria. O sea, la mayoría de las ONGs que acuden y la mayoría de los proyectos sanitarios que se hacen con África y con otros países son para implantar el modelo sanitario occidental en África. Cuando, bueno, pues las ONG que llevan proyectos sanitarios a África es para llevar el modelo sanitario occidental. Llevan vacunación, llevan centros de salud que se basan en medicamentos. Entonces, históricamente estamos en un punto decisivo en el nivel, ¿no? Hay otros modelos sanitarios diferentes y que se han utilizado durante millones de años, durante miles y miles de años, desde el hombre primitivo. En todas las sociedades se han utilizado las plantas medicinales como sistema sanitario y todavía se sigue usando. Ese saber se ha transmitido de generación en generación de forma verbal. Y en este siglo, si no se recoge por escrito, posiblemente desaparezca. Ya lo estamos viviendo aquí, que ese saber, en la generación de nuestros abuelos, digamos que se ha terminado, esa transmisión se ha terminado de nuestros abuelos. Por fortuna, pues ha habido una serie, sobre todo de botánicos, conscientes de ese tema, que han ido recogiendo toda la información que han podido por escrito. En África todavía queda mucha transmisión, sobre todo en los pueblos, en las aldeas. Pero en las ciudades la situación es la misma que aquí, se ha perdido totalmente. Entonces, al llevar el modelo sanitario occidental, estamos llevando un modelo sanitario dependiente totalmente de Occidente. Normalmente hemos transmitido también en África la idea de que el modelo sanitario bueno es el occidental, porque las plantas, si a un africano le dan a elegir que si le dan de forma gratuita la asistencia sanitaria en un hospital o con un curandero tradicional, va a elegir el hospital. Entonces, hay una colonización ideológica. Lo digo porque nosotros, como llevamos un proyecto sanitario de un centro de salud que funciona solamente con plantas medicinales, pues uno de los problemas que encontramos también es ese. O sea, que mucha gente piensa todavía en África, como secuelas de la colonización, de que todo ese tema de plantas medicinales y curanderos son cosas del diablo. Todavía, aunque me parece extraño, pero todavía queda eso pozo bastante en la sociedad. Bueno, no quiero extenderme más porque me estoy enrollando un poco. Entonces, no, o sea, incluso la buena gente de buena voluntad está colonizando ideológicamente en el tema sanitario y está en peligro de que se pierda su saber. A ver, bien, sí, tenemos ¿Y ahí? no te había visto Pero sí me gustaría hablar de dos actores de África, sobre todo en el ámbito del desarrollo. Me pregunto cuál es el modelo o cuál es el tipo de modelo de desarrollo que hablamos. Aquí me refiero a África, a los datos que usted ha presentado. Ahora, si hablamos del desarrollo, por ejemplo, en Etiopía, si hacemos la comparación de un país de Europa como Reino Unido, como Suecia, es lógico. Para mí lo que quería decir es esto: ¿cuál es la prioridad del desarrollo que buscamos en África?
Por ejemplo, estuve preguntado sobre la revolución verde. No hemos llegado a satisfacernos con la comida. Queremos los tores, por ejemplo. Si eso dice que Ruanda está desarrollando a nivel alto. Podemos diferenciar la capital, Kigali, el este de Ruanda. Podemos distinguir Addis Abeba, en Etiopía, donde hay mucha gente que está muriendo de hambre. Eso es. Y podemos comparar África con Europa. ¿Quién ha desarrollado las industrias hace muchos siglos? Y también voy a hablar sobre China. China, a mí me parece, a este tiempo, las infraestructuras, sobre todo las carreteras de queremos, y es un partenario que todavía a este tiempo ya no ha cambiado. Es un partenario que dice, tú da esto y tú me das esta. Entonces, vuelvo a los actores externos, que yo veo que una cosa muy grande que sufre África es la corrupción. ¿Cómo la corrupción? ¿Y cómo es la corrupción? Que yo veo que es recíproca. Sí. Usted ha mostrado una foto de la persona que da ese apoyo. Este apoyo tiene algo escondida mucho. Porque voy a dar un ejemplo muy claro. Ahora en África está dividido, sobre todo en la Unión Europea. ¿Sobre qué? Sobre CPI, la Corte Penal Internacional, donde ahora tenemos los aliados porque estaba acusado de la violación de los derechos humanos y ahora están construyendo una alianza muy porque no se ha perseguido. Y entonces es un problema donde vimos una persona que ha violado los derechos humanos, una persona que para mí es una persona que debe seguir la justicia. Entonces, yo estoy preguntando lo que va a pasar. Mira, estoy aquí y mañana voy a cambiar la constitución porque no se ha perseguido. Y con esto yo veo en este ámbito de la corrupción que esas personas tienen apoyo externo. Son los poderosos continúan a ayudar a las personas mientras que conocen lo que está haciendo en sus países. Ya, tengo muchas, pero Vale, gracias. A ver, Scully y Esteban, por favor. Sí, Scully y luego tú. Yo voy a ver si me aclaro solamente 3 preguntas que te quería hacer. Referente a la cooperación y desarrollo que se está planteando tanto desde Europa, incluso ya Europa en su conjunto, el Parlamento Europeo que están intentando, pero desde España, cuando decimos cooperación y desarrollo a África, ¿es positivo, o yo luego nos lo explican, si es positivo o negativo el tipo de proyectos que se está intentando llevar a África? No sé si me aclaro con ese sentido, a ver si es para bien o para mal. Segundo, esos movimientos que surgen ante los gobiernos que nos explicabas de tecnócratas, si estos movimientos, si
el haber esa despolitización, hacia dónde está llevando, si hacia dónde les lleva, falto de una ideología, y si solamente la tecnocracia dónde lleva un país, o un país claro, para saber hacia dónde va, para el triunfo de una sociedad humana, con los derechos humanos, más igualdad. Y tercero, en cuanto a la fuga de cerebros. Yo no sé si te he entendido bien. La fuga de cerebros que se están llevando, lo ponías en negativo, el que surjan, o en positivo, o al menos no he entendido cuando tú has dicho que se tiene derecho a ejercer tu conocimiento donde sea. No, yo digo que la fuga de cerebro es negativo. Yo al menos, y luego te pregunto por qué es negativo, de que si África tiene que resurgir y tiene que, con sus propios valores, si ellos salen hacia Europa, aquí yo voy a poner un ejemplo concreto, africanos que tenemos aquí con nosotros, ¿no? Entonces, que se viene a formar y que luego muchísimos se quedan. Podríamos entender que es bueno que, si no ha habido económicamente, de que se cerebren y que esos cerebros saquen, pues lo tenemos en nuestro país, saquen su país adelante, partiendo de su mismo idiosincrasia que cada uno tiene, ¿no? Es decir, o es positivo de que por ese sentido que se dice, libertad, que tenemos que tener libertad, vayan a estar esos cerebros aprovechándose de ellos los países capitalistas. Yo no lo sé decir muy bien, pero no sé si me cogen la idea. Si es negativo, yo personalmente sí lo veo negativo. Sobre todo negativo que los cerebros de África se aprovechen en otro sitio. Eso, perdona. Sí, pues yo voy a hablar de la primera parte, porque la palabra que pusiste es la que me molesta, la palabra milagro. Porque yo diría que no es ningún milagro que África se desarrolle. ¿Por qué? Porque África, todo el mundo sabe que es una tierra muy rica. Bueno, lo que pasa es que el opresor, que es el occidental, que no nos dejó elegir la forma de dirigir nuestra tierra. O sea, que es el que decide. Nosotros somos como en una película de dibujos animados que seguimos un guión trazado, escrito por el occidental. Por eso yo diría que si, por ejemplo, podíamos tener, bueno, todos nuestros recursos y pues hacer la gestión, quizá, bueno, sería otra cosa presentemente que lo que es, porque nos quitaron casi todo lo que teníamos y siguen, como ya pues fomentaron guerras y todo esto, ahora ven que en Europa casi no hay nada, ahora quieren volver a enfrentarse allí, creando bases militares y todo eso para controlar, y luego el acaparamiento de tierras, que no compran tierras en cualquier sitio, eligen los sitios más los mejores sitios donde van a comprar esas tierras, y los propietarios de estas tierras, bueno, el gobierno, que es el que dirige todo esto, el que lleva el deal con los compradores, pues le da algo al propietario, pues una persona que vive con menos de $2 al día y un día le das pues una cantidad
interesante de dinero, pues se deja la tierra sin pensar que en el futuro ya no tendrá, pues que se volverá mucho más pobre que estaba. Y pues hablando de esto y de lo que digo, bueno, ¿a dónde nos llevará todo esto? Estamos aquí hoy hablando de África y de la forma de mejorar la situación. Pero, ¿hay alguna perspectiva prevista para llevar eso adelante y hacer que se vea a nivel de África y de los africanos? A ver, una forma de cambiar la vida de los africanos a que se aparente más o menos a la europea. Sí, bueno, estábamos pensando eso, que es verdad, pero son ya ahora las 2 en punto. ¿Puedes contestar a continuación o un en minuto? 5 minutos o 2 minutos trato de... Yo creo que... Contestas y a lo mejor tardamos más en pensar. Contesta en un minuto Sí, y rápidamente. vamos a poder Han hablar. salido varios temas agrupados. Eso. Voy un poco así por encima y si queda algún tema pues lo retomamos después. Lo que decías de milagro, empiezo por el final. Lo he puesto entre comillas, es decir, que el milagro es cómo desde los organismos internacionales se está abordando, interpretando la realidad africana. No es que yo he jugado un poco irónicamente con el concepto tragedia y milagro para poner dos polos opuestos que representan un cambio, un giro en el discurso sobre África. Es decir, que en ese sentido, después vuelvo a lo que tú decías. A ver, hay un macro tema que es China. Este es el dilema. Fijaos que todos los libros plantean dilema, ayuda o arrasa, es decir, todos buenas o malas noticias, va a medio bien o va a medio... Y entonces es un debate, ¿no? Es cierto que por una parte ha replanteado las reglas de juego, ha puesto contra las cuerdas al mundo occidental, está construyendo infraestructuras para el desarrollo, pero yo sinceramente desde mi opinión personal, si el futuro es el capitalismo global chino, a mí me da miedo. Es decir, no lo veo como una alternativa, porque precisamente lo que parece venir a las sociedades occidentales es una tecnocracia sin democracia y con, digamos, pues mucha más represión. Lo estamos viendo aquí, ¿no? El modelo chino es el que se está extrapolando y a mí no me parece que nos deberíamos fijar en el modelo chino como un modelo realmente a tener en cuenta. Más allá de la realidad con África, yo entiendo el pasado y la trayectoria, que en ese sentido es agua fresca, pero también, y sinceramente, viéndolo desde una perspectiva política desde aquí, es tremendamente cortoplacista. Las élites africanas, desde una perspectiva electoralista, están vendiendo a su pueblo por generaciones vistas, ¿no? Es decir, que evidentemente supone construir infraestructuras que van a desarrollar las economías africanas, y eso es potentísimo, por eso la Unión Europea también lo está haciendo, está apostando por políticas de construcción de carreteras, pero por otra parte, y en términos electorales, eso al dirigente africano o a cualquiera le viene muy bien, porque digamos son resultados políticos, económicos concretos, pero a un tiempo vista, digamos que me parece trágico, y de ahí que surjan resistencias, ¿no? Y además, China, no lo olvidemos, en países como Zambia, China está impidiendo, por ejemplo, la creación de sindicatos. Es decir, se han producido ya sucesos en los que población local ha matado al capataz chino, porque está consolidando un modelo de trabajo verdaderamente de explotación y de miseria en muchos sentidos. Entonces, no cogería nunca a China como un modelo, digamos, esperanzador, que está rompiendo las reglas de juego, que ha puesto contra las cuerdas al mundo occidental. Eso es positivo, porque le está haciendo repensarse y porque hay más actores de juego. En ese caso, Brasil, me parece, con todos sus límites, Brasil también utiliza la cooperación, el desarrollo y África como una política, un instrumento de política exterior. Aquí nadie juega limpio, digamos, ¿no? Pero me parece la política incluso cubana en este sentido, de intercambio de médicos, es decir, me parece una política, un intercambio mucho más limpio que no... por eso a mí China me da un cierto respeto, sinceramente, como el modelo que de alguna manera. Sobre la fuga de cerebros, que ha sido otro tema, ¿no? Un poco que ha salido.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y para no hacer, digamos, un ejercicio etnocéntrico, voy a interpretar cómo veo yo la fuga de cerebros en España. Pues yo un poco lo vería por donde vais, es decir, me parece que poca gente emprende un proceso traumático de dejar su lugar de origen de manera, digamos, pues no sé, positiva, ¿no? Es decir, seguro que tenéis aquí, me consta que hay padres, a nadie, es decir, sentirse obligado a dejar tu lugar de origen por sentir que hay una falta de oportunidades brutales, no solo es un impacto para la sociedad local que te ha formado, efectivamente que ha invertido, sino que yo creo que para las personas, las familias que emprenden ese proceso, nunca se sabe si de regreso, mirándolo ya no desde una perspectiva etnocéntrica hacia África, a mí me parece un problema, es decir, una cuestión de tener más allá de la libertad de fronteras, que es otro debate, de la emprendeduría de cualquier persona, de poder emprender un proyecto personal donde quiera. Eso evidentemente es legítimo, necesario. Pero la fuga de cerebros, yo lo he planteado, he hecho una batería de propuestas que la hace el Royal African Society, ¿no? Sí que me parece un tema importante, porque aquí también refleja la simetría de los incentivos que se ofrecen económicos para unas determinadas poblaciones y para otras. Es decir, que aquí, que en Reino Unido lo estamos viendo, por ejemplo, ya solo con enfermeras españolas, que se está yendo porque tienen mejores sueldos y mejores oportunidades. Mientras que aquí la sanidad se está deconstruyendo, ¿no? Estamos en un proceso de crisis de la sanidad. Eso trasladado, yo creo, al mundo africano es equiparable. Entonces, más allá de analizar el caso africano, a mí la fuga de cerebros me parece realmente un elemento problemático, ¿eh? La comida, pues ya acabo, yo que sé, os he dicho tantas cosas, ¿no? Que si queréis... A las 4 si queréis comentamos algunas cosas. cosas. ¿Qué tal?